Bueno, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de álgebra que es logaritmo. ¿Qué tenemos por logaritmo? Antes de pasar a definir lo que es logaritmo, vamos a entender su aplicación en la vida diaria. ¿Sí? Una de sus aplicaciones, por ejemplo, es cuando se produce un sismo, ¿no? Entonces, esa velocidad con que produce ese movimiento, ahí también se da la aplicación del logaritmo. A través de esa aplicación de ese logaritmo, te da como resultado a qué intensidad se está dando ese movimiento. Es igual, por ejemplo, el, el pH, ¿no? ¿Cómo se calcula el pH? También el pH, ¿no? Si tú tienes un pH óptimo, un pH alto, un pH bajo, de lo normal, ¿no? También se aplica el logaritmo. También el sonido. Por ejemplo, ¿a través de qué? Se reemplaza el logaritmo. ¿Por qué? Por la potencia. Allá, por ejemplo, este artefacto tiene 100 watts. Entonces, a través de eso también es otra aplicación que se da a través del logaritmo. Entonces, es importante que cada parte de la matemática es aplicativa a tu contexto diario, ¿sí? Donde tú te desarrollas. Entonces, vamos a pasar a desarrollar lo que es logaritmo. Logaritmo dice, se llama logaritmo en base de un número a otro número n, tal que b elevado a la n sea igual a A. Mira, acá está, logaritmo de a en base b es igual a n. Entonces yo te digo, este a también se llama argumento. ¿Sí? Hay que tenerlo, se llama argumento. ¿De cómo se desarrolla? Mira, ¿qué dice? El b, ¿sí? El a va a ser igual a ¿quién? ¿A quién? El número o argumento va a ser igual a la base elevado a ese número n. ¿Ves? Donde a es una base, pertenece a los números reales positivos menos el 1. ¿Sí? Reales positivos menos el 1. ¿Se entiende? Porque tiene que ser diferente de 1. Y también donde a, número o argumento, tiene otro nombre, pertenece a los reales positivos. ¿Por qué? Porque te dice que es mayor que, ¿sí? Es mayor que 0 también porque dice pertenece a los números reales positivos. Donde n es el logaritmo de a en base b, donde n pertenece a los números reales. Ahora, por definición decimos que n es mayor que 0, b es mayor que 0 y también para que pueda darse ese logaritmo, b es diferente, la base es diferente de 1. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a aplicar esta propiedad general en los siguientes ejemplos. Por ejemplo decimos 2, profesor, 2 es como quién, profesor, ¿qué te parece si acá le pongo x? X. Profesor, esto lo puedo hacer así, mira. ¿Qué dice? El número o argumento es igual a quién. Profesor, el número argumento es igual a quién. Profesor, es igual a quién. Profesor, es igual a 2 elevado a la x. Profesor, ¿y cuánto vale el logaritmo de 16 en base 2? Ahorita tenemos que hallar el valor de x. Profesor, para hacer esto de acá, tiene que aparecer acá, aquí tiene que aparecer. Tiene que aparecer 2 a la cuarta. Expresarle en la misma base. Y te das cuenta, profesor, acá hacemos un slash pequeño, observa, hacemos un slash pequeño, ahí, ¿y qué decimos? Profesor, a bases iguales, ¿qué se da? Profesor, a bases iguales se va a dar, ¿qué se da? Se da que el logaritmo, atiende, que el logaritmo 2x, vamos a dar cuenta que x es igual a 4. ¿Ves? Entonces, ese es el resultado. Entonces, como x es igual a 4, entonces el logaritmo de 16 es igual a 4. ¿Ves? Te das cuenta de esa manera. Acá también lo puedes aplicar, mira. ¿Qué decimos? Profesor, ¿qué decimos? X. Hacemos aplicación. X es igual a ¿quién? Vamos acá. Un tercio, un noveno. Pero profesor, tú sabes que un noveno, vamos a hacer acá, un noveno es igual a ¿quién? A 1 sobre 3 al cuadrado. Pero yo quiero que aparezca en el numerador. Entonces, cuando sube, va a ser 3 a la menos. Su exponente cambia de signo. Entonces va a ser 3 elevado a la ¿qué? A la menos 2. Igual a 3 a la x.
Y ahí te das cuenta que x es igual a ¿cuánto? A menos 2. Entonces, el logaritmo de 1 en base 3 es igual a ¿qué? Si pones acá, logaritmo de 1 noveno en base 3 es igual a menos 2. ¿Ves? Entonces, de esa manera tú también puedes demostrar el siguiente, ¿sí o no? El siguiente que sea logaritmo de 8. Ah, profesor, logaritmo de 8 vamos a poner acá. Es igual a x, si lo pones ahí, ¿qué dices? Sería 2 al cubo es igual a ¿quién? 2 a la x. De ahí te das cuenta, profesor, que x es igual a 3. Si x es igual a 3, ¿qué concluyes? Logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿Ves? Entonces, de esa manera tú puedes concluir, mira, de esa manera tú puedes concluir. Logaritmo de base es igual a 3. Igual manera puedes hacerlo para esto. Pero que esta raíz, esto tiene que cambiar. Por ejemplo, eso está así, mira, vas a aplicar, mira, logaritmo, tienes raíz de 2. ¿Qué dices? Ah, profesor, muy bien. Entonces, tú sabes que esto puede ser 2 a la 1 medio. Entonces, tienes que cambiar. Entonces, vamos a cambiar acá a este lado. ¿Qué te parece? Lo ponemos igual. ¿Qué decimos? Ah, tiene acá, mira, con ese mismo colorcito para que no se confunda con el negro. ¿Qué decimos? Con azulito. ¿Qué decimos? Mira, observa. Mira, ¿qué decimos? Logaritmo. Acá tenemos x es igual. Tienes ahí, ¿qué te parece? Le ponemos 16, es 2 a la cuarta. Profesor, y acá te va a ser igual. Ah, profesor, este es igual 2 elevado a 1 medio. Profesor, pero esto está elevado al logaritmo de x. Ya está. Profesor, tú multiplicas, ¿qué te da? Mira, tú multiplicas, ¿qué te da? Observa, ¿qué te va a dar? Va a ser 2 elevado a la cuarta igual 2 elevado a la x medios. Y ahí tú puedes concluir, ¿qué concluyes? Que x va a ser igual a 8. Entonces, tú concluyes ahí, ¿qué concluyes? Ah, profesor, como x es igual a 8, ¿qué decimos? Logaritmo, ¿de cuánto? De 16 en base 2 es igual a 8. ¿Ves? Entonces, de esa manera se puede obtener aplicando la propiedad general. Ahora, vamos a unas ciertas demostraciones. A ver, es igual, por ejemplo, logaritmo de x en base 10. Entonces, cuando no le encuentres nada acá, la base no le encuentres indicada, se entiende que está en base 10. Las dos maneras tienen su validez, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, es como decir, ¿no? 5 por 1. 5 por 1, por ejemplo acá, 5 por 1 es igual a 5. No es importante que esté el 1, porque ya se entiende que está el 1. El 1 está multiplicando al 5, son cantidades iguales. Eso es lo que ocurre en logaritmo de x en base 10 es igual a logaritmo de x. Ahora, profesor, ¿cómo puedo demostrar? Ahora dice que el logaritmo de 1 en base b es igual a 0. Ah, muy bien. A través de la propiedad general vamos a demostrarlo, mira. Vamos a demostrarlo. ¿Qué decimos? Observa, ¿qué decimos? Ah, ya, profesor. 1 es igual a ¿quién? A la base elevada a la 0. Y ahí te das cuenta, todo número elevado a la 0 que es igual. Ah, profesor, todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Ves? Se comprueba esta igualdad. Entonces, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser igual a 0. Muy bien. El profesor dice que el logaritmo de b en base de b es igual a 1. Ah, ya. Vamos a comprobarlo, mira. 1b es igual b a la 1. Ah, profesor, todo número elevado a la 1 siempre está el mismo número. Ah, te das cuenta que son iguales, mira. Entonces, comprobando esa igualdad, tanto para el logaritmo de 1 como para el logaritmo de b en base b, damos cuenta que está comprobado que el logaritmo que tiene la misma base, el mismo argumento y la misma base es igual a 1. Como también se da para el logaritmo en base 1 es igual a 0. Entonces, esas son las demostraciones para determinar cuando tenemos logaritmo de 1 es igual a 0 y logaritmo de b que tiene el mismo argumento y la misma base es igual a 1. Entonces, ahí tenemos estamos demostrando, ¿ya? Ahora vamos a pasar usando la propiedad general, vamos a pasar a desarrollar dos ejemplos. ¿Qué decimos? Calcula acá en el logaritmo de 81 en base 3 es igual a k menos 1. ¿Qué decimos? 81, pones ahí por la prueba, el argumento es igual a la base
elevado a la cantidad, al número, al logaritmo obtenido, que dice k elevado a la menos 1. Profesor, yo tengo esta igualdad, pero ¿cómo hago? Para poder igualar, para poder hallar, obtener el valor de k, estas dos bases tienen que ser iguales. Hacemos uso de la ecuación exponencial. A bases iguales, exponentes iguales. Entonces, 81 hay que expresarle en base 3. ¿Qué decimos? Expresamos 81 es 3 a la cuarta. ¿Sí? 81 es 3 a la cuarta. Entonces, ¿qué decimos? 3k menos 1. Y como las bases son iguales, ¿qué decimos? Ah, profesor, las bases son iguales, ¿qué decimos? 4 es igual a k menos 1. Ahí concluyes que k es igual a 5. ¿Ves? Entonces ya tenemos el primer ejemplo, aplicando la propiedad general. Pasemos al siguiente. ¿Qué decimos? Mira, observa. Allá, profesor. Aplicando la propiedad general, ¿qué decimos? X menos 1. El argumento es igual al número, a ese argumento, al logaritmo de esta base, de este argumento, es igual a la base, pero esto va a ser igual a la 10. Ah, profesor, ¿y cómo desarrollo eso? Ah, muy bien. Vamos a recordar algo acá muy importante. Vamos a recordar algo muy importante de potenciación. ¿Qué decimos? Mira, observa, ¿qué decimos? X elevado a la n es igual a X se cumple. Entonces, ¿qué deseamos nosotros? Nosotros estamos acá, mira. Entonces, vamos a regresar. ¿Y qué decimos? ¿Quién es M? Ah, profesor, este 10 es exponente de la cantidad subradical y 5 es el índice. Entonces, ¿qué va a ser? El exponente entre el índice. Mira, observa, x menos 1 es igual a 8. ¿Qué más? 10 entre 2. Entonces, profesor, decimos x menos 1 es igual a 8 al cuadrado. Profesor, 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Si este 1 está restando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar, ¿cómo pasa, Gabriel? Va a pasar sumando. Entonces, 64 más 1, 65. Entonces, el valor de x es igual a 65. Ahora, tenemos las primeras propiedades. ¿Sí? Tenemos esta propiedad, la segunda, la tercera, del producto, del cociente, de la potencia y de la raíz. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder desarrollar? Antes de eso vamos a demostrar por qué esta base elevado a un logaritmo de b, de logaritmo de a en base b es igual a a. Entonces vamos a demostrarlo. ¿De qué manera? Entonces vamos a hacer esta partecita que está acá. Mira, observa. Ahí lo tenemos. Entonces, para poder demostrar, tienes que recurrir a ciertos aspectos. Mira, ¿qué te parece si a este le damos que es igual a n? Sí, es igual a n. Entonces, ¿qué decimos? Mira, ¿qué decimos? Observa, logaritmo de a en base b es igual a n. Por la propiedad general, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? A es igual a b en n. ¿Te das cuenta? A es igual a bn. Como n, mira, observa, se cumple esto, mira, como n es igual a esto, entonces te das cuenta que son iguales. Entonces, ahí tú estás demostrando que esta cantidad es igual al argumento o al número, ¿no? Al argumento o al número. Entonces, cuando tengas b elevado a un logaritmo de a en base b y son iguales, entonces concluyes en el argumento o número. Concluyes en el argumento o número. Viendo acá un ejemplo aplicativo que dice logaritmo, acá tenemos 5 elevado al logaritmo de logaritmo de 4 en base 5, ¿qué concluyes? Vas a concluir en el argumento o número. Esa es su respuesta. Ahora sí pasemos a una propiedad que es logaritmo del producto. ¿Cómo podemos determinar su desarrollo de manera general? Dice, cuando es logaritmo del producto se cumple esto, mira, dice esto, mira, observa, logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Eso es lo que se cumple en la propiedad, ¿sí? Es lo que se cumple ahí. Entonces vamos a ponerlo acá bonito, ordenadito.
para poder aplicar. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a poder desarrollar el otro. ¿Qué nos dice? Logaritmo. Tenemos a logaritmo. Vamos a aplicar la propiedad del producto. Como es producto, tú lo puedes separar. Mira. Logaritmo en base 4. Logaritmo de 4 en base 2. Más logaritmo de 16 en base 2. Profesor, ahora que tengo ahí algo aplicativo. Muy bien. ¿Qué decimos? ¿Qué te parece si lo vemos con negrito para que no se confunda con el color que está acá? Tú sabes muy bien que el logaritmo, este 4 tú lo puedes expresar como 4 al cuadrado y 2. ¿Sí? Como profesor, muy bien. 2 al cuadrado. Más logaritmo. ¿Qué más? Este 16 tú lo puedes expresar como ¿quién? 4. 4 no, por 4 no. Base 2 tiene que ser en base, pero lo va a la 4. Ahora, hay que recordar muy importante. Sí, hay que recordar, para poder desarrollar este tipo de ejemplo, hay que tener bien importante. Ese 4, por una propiedad que está más adelante, que es logaritmo de la potencia, ¿qué ocurre, campeón? Ocurre esto, mira. Vamos. ¿Qué dice? El logaritmo, este n, mira, cumple esa propiedad. Entonces, ¿qué dice? Esto va a ser igual a n logaritmo de a en base. Eso es lo que cumple. Entonces, aplicando la propiedad conocido como sombrerito, ¿qué dice? El 2 va a pasar. Ah, profesor, el 2 va a pasar. ¿Qué te parece? El 2 pasa. ¿Qué te parece si lo hacemos acá esta partecita? Mira. 2, 2. Para que sea bien entendible. ¿eh? 2. Y acá está 2. Más logaritmo de 2 en base 4 en base 2. Entonces, estos de acá van a pasar, mira. Y estos de acá van a pasar. Entonces, pasando, vamos a hacer, disculpa que lo estoy haciendo más ordenado para que nos dé espacio. Entonces, pasando, ¿qué te va a quedar? Mira, observa. Te queda 2 logaritmo de 2 en base 2. Más 4 logaritmo de 2 en base 2. Profesor, tú sabes que este acá, por la propiedad, por la nota que decimos, si tiene la misma, el mismo argumento, la misma base, es igual a 1. Tienes acá, es igual a 1. Entonces, ¿qué decimos? Mira, observa, 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. ¿Y qué es igual? A 6. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta, del ejemplo de logaritmo de un producto. Ahora, cuando tenemos logaritmo de una división o de un cociente, ¿qué decimos? De manera general, decimos logaritmo de x en base b menos logaritmo de y en base b. Entonces, eso es lo que cumple de manera general. Ahora vamos a hacer su aplicación en un ejemplito que le encontramos en la tercera columna. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a desarrollar un ejemplito. A ver, ¿qué nos dice? Nos pide, dice logaritmo. Muy bien. Observa, logaritmo va a ser 64. ¿Qué te parece si 64, para que tú puedas relacionar con la base 2, qué te parece si 64 es 2 a la sexta? ¿Estamos de acuerdo? O vamos a poner más acá ojito, a ver, 2 a la sexta. Logaritmo 2 a la sexta en base 2. Menos, ¿sí? Cuando es división es resta. Logaritmo tú sabes que 4 es 2 al cuadrado, ¿sí? Estamos acá, mira, resta 2 al cuadrado en base 2. Muy bien, profesor. Ahora, por esta propiedad de la potencia, el logaritmo, o también conocido como sombrerito, esto pasa adelante. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos a hacer con negrito. ¿Qué nos dice? 2 logaritmo. Vamos a hacer más abajito, a ver. Para que te des cuenta, que te bien. Menos. A ver.
Ahí está el menos 2. Ah, profesor, acá era 6. Muy bien, estás atento. ¿Por qué 6? Acá es 2. Ah, vamos a hacer, vamos. Para que tenga más espacito, disculpen jóvenes, disculpen. Entonces, logaritmo 2 base 2. Ahora sí, esto pasado por sombrerito. Ahí está. Entonces, este es igual. 6 logaritmo de 2 en base 2. Menos logaritmo, ¿qué más? De 2 en base 2. Profesor, como tienen el mismo argumento o número y tienen la misma base, ¿qué se hace? Ah, profesor, esto usted me dijo por la nota es igual a 1. Esto por la nota es igual a 1. Entonces, ¿qué decimos? Observa, ¿qué decimos? 6 menos 2 y este es igual a 4. ¿Ves? Ahí están los ejemplos, la aplicación de qué es logaritmo de un cociente o también logaritmo de una división. ¿Sí? Entonces pasemos al otro. ¿Qué nos dice el logaritmo de la potencia? Si quieres sacar si el argumento, el número, está elevado a un exponente, esto tiene la facilidad de pasar adelante. Por esta propiedad del logaritmo de la potencia. Y se da de esta manera. Entonces ahí ya está determinado y vamos a hacer su aplicación en un ejemplo que nos va a ayudar a entender y también aplicar lo aprendido anteriormente en las otras propiedades. Entonces, ¿qué decimos? Observa, como ya dominamos esta parte, ¿qué hacemos? Mira, observa 2 logaritmo de 2, pero profesor, para que tú puedas relacionar el argumento con la base, el argumento tiene que estar en base 2. Tú sabes que esto de acá es 2 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado por 3. Profesor, muy bien. Profesor, este de acá atiende. Este de acá, ¿qué sería? Logaritmo 2 elevado a la 6. Profesor, por la propiedad, ¿qué decimos? Se va adelante y esto te queda así, mira. Logaritmo. Y este es igual, esto tú sabes, por la nota es igual a 1. Si tiene la misma base y tiene el mismo argumento, ese es igual a 1. Entonces, haces esto, mira. Este es igual a, porque 6 por 1 es 6. ¿Ves? Entonces, de esa manera tú puedes desarrollar y emplear, hacer uso del logaritmo de la potencia. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Qué nos dice? Logaritmo de la raíz. ¿Qué nos dice el logaritmo de la raíz? Ah, profesor. ¿Qué hacemos? Este de acá se encuentra acá, mira. En una raíz. ¿Cómo? Para que tú puedas desarrollar, tienes que pasarlo a un exponente fraccionario. Entonces, ¿qué manera? Mira, logaritmo de b, tú sabes que este es x, 1 sobre n. Esto pasa ¿por qué? Por la propiedad de la potencia. Por la propiedad de la potencia va a pasar hacia adelante. Entonces, pasemos, mira. Vamos a indicar. ¿Qué te parece? ¿Para qué? Ahí está. Entonces pasa hacia adelante. Ahí te va a dar, mira, ahí te va a dar 1, mira, te va a dar así a 1 sobre n y tú sabes que está 1 sobre 1, ¿sí o no? Orejita flores, 1 por 1, 1. Te va a quedar acá 1. N por n. Entonces te va a quedar logaritmo. Vamos a hacer por este lado, a ver qué te parece. Ahí está. Logaritmo de x en base b. ¿Ves? Y ahí está la propiedad, ¿ves? La propiedad, el logaritmo de una raíz. Entonces, eso de ahí, vamos a encerrarlo bien bonito y vamos a pasar a desarrollar su aplicación a través de un ejemplo. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a pasar a desarrollar. ¿Qué decimos? Ah, profesor, muy bien. Observa, ¿qué decimos? Ah, profesor, esto de acá, para que tú puedas aplicar, profesor, esto tienes que convertirlo. ¿Qué va a ser? A un tercio. Pasa adelante, ¿qué sería? Ah, profesor, este es logaritmo de un tercio. Directo, ya hemos explicado con respecto acá. Mira, ve, ha pasado, ¿qué dices? Logaritmo de 4 de 4 en base 4. Como el argumento o número y la base son iguales, entonces por la nota, ¿qué decimos?
que este es igual a 1. Entonces el resultado es igual 1 por 1/3, 1/3. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera vamos a explicar a través de los ejemplos todas las propiedades con respecto al logaritmo. Ahora pasemos a un ejercicio aplicativo. ¿Qué le dice? Dada la ecuación logaritmo de x, dice que ese argumento está en base 10, dice que ese argumento está elevado a un logaritmo de x, menos logaritmo de x menos 6. Calcula el producto de soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a simplificar. Mira, tenemos logaritmo de x en base 10 está elevado a un logaritmo de x menos logaritmo de x menos 6 igual 0. Profesor, ¿qué hacemos? Por sombrerito, por la propiedad de la potencia o sombrerito, esto va a ser nada. Entonces se convierte en esto, mira. Logaritmo de x por logaritmo de x. Entonces, si hay un puntito, se está multiplicando. Entonces, ¿qué hace esto? Logaritmo de x menos 6 igual 0. De x menos 6 igual 0. Vamos a ponerlo bien recto. Ahí está. Igual. Entonces, ahí tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Agregamos el 6. Y te das cuenta, se convierte en una ecuación cuadrática. Mira, logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo. Profesor, esta es una ecuación cuadrática. Entonces, una ecuación cuadrática, ¿de qué manera? Ah, profesor, esto lo puedo hacer así, mira. Ahí está. ¿Qué sería? ¿Qué números multiplicados? Ah, profesor, 6 por 1 o 3 por 2. Pero tú sabes muy bien, si es resta, entonces tienes que buscar dos números multiplicados entre 6, se resten y tiene el término central. Entonces es 3 por 2. Pero el término central es negativo, entonces el número mayor tiene que ser negativo, porque el resultado ya negativo. Te das cuenta que, mira, logaritmo 3 veces logaritmo de x menos 2 veces logaritmo de 2, ¿qué te da? Menos logaritmo de x. Entonces, esas son las posibles soluciones. ¿Qué decimos? Logaritmo, ¿qué te parece este lado? Vamos a hacer la división. ¿Qué te parece este lado? Como tú sabes que estas cantidades se van a igualar a 0, entonces, ¿qué dices? Mira, estas cantidades que cuando tú vas a relacionar, esto van a ser igualados a 0. Entonces, mira, logaritmo de x menos logaritmo de esto, o como decir acá, mira, observa, logaritmo de x menos 3 igual 0. Y logaritmo x más 2 igual 0. Ahí está relacionado, ¿ves? Ahí está relacionado. Entonces, cuando pasan al otro lado, ¿qué dices? Pasa al otro lado, te da acá. Logaritmo de x igual 3. Logaritmo, porque es negativo, ¿cómo pasa? Positivo. Muy bien. Al otro lado, logaritmo de x, pero profesor, va a ser menos 2. Entonces tenemos, ¿qué nos dice? Calcula el producto de soluciones. Ah, profesor, estas soluciones tenemos que calcular sus soluciones y multiplicarlos. Allá. Pero para poder multiplicarlos, ¿qué vamos a usar? La propiedad general. ¿Qué decimos? Está en base 10. Entonces esto va a ser x va a ser igual a 10 al cubo. El otro que va, este es x1. El otro x va a ser igual a ¿quién? A profesor. ¿Por qué, profesor, usted está poniendo x1, x2? Porque son dos soluciones. Porque es cuadrática. Cuando es cuadrática te va a dar dos soluciones. Es cúbica, 3 soluciones. Así sucesivamente. Si es lineal o de primer grado, una solución. Entonces, ¿qué sería? 10 a la menos 2. ¿Qué te dice? El producto. Muy bien, el producto de los dos. X1 por X2. Entonces, 10 elevado a la 3 por 10 elevado a la menos. Y tú sabes muy bien que este es igual a 10. A bases iguales, exponentes se suman. 3 menos 2, 1. Y 10 a la 1, 10.
Entonces, jóvenes, esto ha sido correspondiente a lo que es logaritmo. Espero haber colaborado con tu conocimiento. Muchas gracias. Será hasta otra